Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de cuando estén viendo este vídeo. Mi nombre es Javier Mendoza, profesor de la Universidad de La Laguna, y hoy vengo a explicar la segunda parte del tema 4 de la asignatura Dirección de Empresas del grado de Contabilidad y Finanzas. Nos quedábamos el otro día por aquí con los tipos de planificación, la planificación interactiva, y vamos a entrar ahora en los elementos de la planificación que tienen resumido en esta diapositiva. En la cúspide de la pirámide estaría el plan estratégico, que da lugar a planes de un solo uso, planes permanentes, y dentro de esos planes de un solo uso tenemos que tener en cuenta programas y presupuestos, y dentro de los planes permanentes las políticas, los procedimientos y las reglas. Vamos a empezar con algo de vocabulario básico. Voy a ir moviéndome entre el nombre y la definición. En primer lugar tenemos la misión, que no es otra cosa que el propósito genérico de la organización, que suele estar influenciado por sus stakeholders, o en español grupos de interés. En segundo lugar, un poquito más bajo, tenemos la visión o intención estratégica, que no es otra cosa que cómo se ve la empresa, cómo se ve la entidad, a lo que quiere aspirar a conseguir. Un poquito más abajo tenemos las metas y los objetivos. Suelo preguntar bastante por la diferencia, porque suele ser un punto de confusión. La meta es la afirmación del propósito, lo que queremos conseguir, mientras el objetivo es la cuantificación de ese propósito, es decir, una cualificación numérica. Por ejemplo, la meta sería el incremento de las ventas, mientras que su cuantificación sería un incremento del 5% en los próximos 2 años. Posteriormente tenemos el núcleo de competencias, que no es otra cosa que los recursos que tiene la empresa para lograr sus ventajas competitivas, es decir, lo que se basa para realizar su actividad. Posteriormente tenemos la diferenciación entre la estrategia y la arquitectura estratégica. La estrategia es la dirección, la visión a largo plazo, mientras que la arquitectura estratégica es la combinación de recursos para implementar esas estrategias. Por último tendríamos, el control. ¿Qué es eso del control? No es otra cosa que los métodos para lograr la efectividad y corregir los posteriores errores. En primer lugar, en esos planes, dentro de ese plan estratégico tendríamos los planes de uso permanente, que suelen llamarse también políticas. Son las orientaciones generales para que las entidades hagan las cosas. Se componen también de un sistema de valores y de cultura. No tendrá la misma cultura, pues, una empresa, imaginemos China, que una empresa portuguesa, ¿vale? Estarán también marcados por su entorno. Ni tendrá los mismos valores una empresa internacional que una empresa familiar. También tenemos que tener en cuenta que esos planes, esas políticas tienen que ser consistentes y uniformes, es decir, no pueden variar de año a año, o si lo hacen tiene que haber un consenso para cambiarlo. Y se aplican sobre todo en la contratación del personal. Por ejemplo, si yo quiero montar una empresa, por ejemplo una empresa social, ¿vale? Para darle trabajo a personas con discapacidad, pues en la contratación de esas personas, si el objetivo de mi empresa es el trabajo de personas con discapacidad, pues tendré que contratar a esas personas con discapacidad. Hola, tiempo muerto, que se note que jugué baloncesto. Por un fallo en el PowerPoint, esto de usar PowerPoint o no usar Genially es lo que tiene, me salté una diapositiva, así que se las comenta rápido, la inserto en el vídeo y así no se pierde nada. Hablamos de los planes de uso permanente, que se pueden dividir en dos. Procedimientos, que son esas guías de acción para las actividades. Por ejemplo, yo tengo un procedimiento de evaluación de la asignatura, que es la guía docente, que siempre les recomiendo que se miren, y que tiene una secuencia cronológica de acción. ¿Vale? Yo primero pues pongo las prácticas, luego las evalúo, luego tengo el examen, etc. Y luego están las reglas, que son instrucciones para cursos de acción, ¿vale? Que nos dicen qué es lo que tenemos que hacer en cada uno de los momentos y que nos garantizan una cierta uniformidad. Por ejemplo, para evaluar, las reglas que se evalúa de 0 a 10. Para cada práctica yo tengo una regla, tengo una rúbrica que tengo internamente, que no se las paso para no condicionarles, pero que si lo necesitan se los puedo pasar en cualquier momento, y que me dice, bueno, si todos, se lo explico por ejemplo brevemente, para mí todos parten de un 10. Cuando me presento una práctica todos tienen un 10. Y lo que hago es voy descontando puntos en función de lo que falta.
Que me lo entregan en Word, menos 2 puntos. Que le falta un formato que yo les he dicho que hay que poner, menos 0,5 puntos. Que no me han puesto los valores ideales, menos 1 punto. Que no me los han explicado, menos 1 punto. ¿Vale? Así hasta la nota final. Pues eso, simplemente para comentarles que estos son los planes de uso permanente. Va a quedar un poco de pegote en el vídeo, pero bueno, de las cosas se aprende. Y ahora, a continuar. Chao. Posteriormente tenemos los planes de un solo uso, ¿no? Como tienen ahí el disco de Meclan, para los que les guste Meclan. Si no lo han escuchado, se los recomiendo, que sé que voy dirigido a un target, a un objetivo de edad un poquito, a lo mejor, menor del público de Meclan. Son planes de un solo uso, ¿vale? Que se crean para algo específico, para un tiempo específico, como los planes que estamos viendo para el coronavirus o lo que se creó, por ejemplo, cuando quebró Thomas Cook, ahora ya hace 2 años de la grabación de este vídeo. Y tenemos dentro de esos planes de un solo uso 2 tipos, programas y presupuestos. Vamos a ver las diferencias. Los programas son un conjunto de políticas, de procedimientos y reglas para alcanzar un objetivo. Por ejemplo, el programa Next Generation. Los fondos Next Generation son un programa, ¿vale? El programa Erasmus es, como su nombre indica, un programa. Tenemos un objetivo que es alcanzar la movilidad estudiantil, de docentes, la interrelación de personas en Europa, etcétera, etcétera. Pueden ser a corto y a medio plazo, ¿vale? Incluso a largo plazo, como los casos de los programas europeos, que son de 7 años, para actividades específicas y para una meta que ya está determinada de antemano. En segundo lugar, y probablemente sean los más conocidos, están los presupuestos, que como tienen ahí es la expresión numérica de un plan o de un programa. No piensen solamente que los presupuestos es la cantidad de dinero que nos va a hacer falta, también es necesario cuantificar otros recursos y los resultados esperados. Por ejemplo, la foto que tienen en la diapositiva es el Consejo de Gobierno donde se aprobó el presupuesto de la universidad hace ya unos años, ¿vale? Antes de que fuera necesario llevar mascarilla, no se escandalicen. Y ahí, además del presupuesto de la universidad, que les invito a consultar, de hecho, cuando cuelgue la presentación en el aula virtual tienen el link y lo pondré también en los comentarios del vídeo, que es algo que siempre he querido decir, para que ustedes lo vean. También se tienen en cuenta las necesidades de profesorado o de personal de asistencia y servicios, etcétera, etcétera. Los presupuestos marcan los logros y los límites de los directivos, ¿vale? Le dice a los directivos, hasta dónde pueden llegar en un principio. Lo siguiente que tenemos que repasar son otros aspectos de la planificación. En primer lugar, tenemos que ver cómo nos va a afectar lo que pase en el futuro. En segundo lugar, qué recursos disponibles y efectivos tenemos. No solamente qué clase de recursos nos hacen falta, sino también qué cantidades se requieren. E identificar las restricciones. Le pongo ahí el caso de Disney porque, claro, Disney identificó las restricciones de que con su propio contenido no era suficiente para llegar a todo el público. ¿Y qué hizo? Pues empezar a comprar franquicias exitosas, ¿no? Pues compró Star Wars, compró Marvel, compró Fox, etcétera, etcétera. Y una de las partes más importantes y a las que me voy a detener y que también me suele gustar bastante es la implantación de lo planificado. Es decir, no basta solo con planificar bien, también hay que llevarlo a cabo y es muy importante, la mayoría de planes que fracasan lo hacen por eso, saber que sean entendibles, es decir, que todo el mundo los puede seguir. Y yendo un poco más en profundidad, como tienen ahí, una buena estrategia no garantiza el éxito, lo difícil es la implementación de la misma. La capacidad de implantar la estrategia es más importante que la propia estrategia. ¿Vale? Normalmente se llama una barrera de visión de que solamente el 5% de los empleados comprende la estrategia. Sabemos lo que estamos haciendo, eso no tiene por qué ser un impedimento, pero no sabemos por qué. Otra frase que tiene ahí, la implantación de la estrategia es el factor más importante de la valoración de una empresa. No tanto hacia dónde va, sino si sabe cómo va, ¿no? Muchas veces existe una barrera de recursos y esto, voy a ponerme en grande, es muy común cuando se hacen leyes que a priori están muy bien, pero que no hay recursos para implementarlas. Se ha hablado mucho de la ley de dependencia, una ley muy buena en principio, que dice que todo el mundo que lo necesita va a estar atendido, etcétera, etcétera, pero donde no se prevé los recursos suficientes. Ese suele ser uno de los grandes problemas a la hora de implementar leyes. Solo el 10% de las organizaciones ejecutan su estrategia.
¿vale? Esto es importante también, son cifras que se manejan. Existe también lo que se llama las barreras de dirección, que son el 85% de los equipos directivos dedican menos de una hora al mes a discutir la estrategia. Recuerden que hablábamos de la diferencia entre lo importante y lo urgente. El 70% de los fracasos empresariales no se deben a una mala estrategia, sino a una mala implementación. Y esto también puede venir porque no hay incentivos vinculados a la estrategia. ¿Qué pasa si lo hago bien? Me van a pagar más y no solo, porque muchas veces salió un informe el otro día, lo pongo en grande de nuevo, salió un informe el otro día que decía que el trabajo ideal no costaba solo de un mayor salario, sino de una mayor flexibilidad, de beneficios de otro tipo, etcétera, etcétera. Con los cambios que estamos viviendo, la formulación y sobre todo la implementación de la estrategia debería ser continua y participativa. Vamos a ver ahora los tipos de autoridad que son necesarias para implementar esa estrategia. La autoridad en la empresa puede dividirse en dos factores. Por derecho, es decir, porque me han nombrado, o por aceptación. ¿Vale? Por derecho, si yo soy director, directora de un departamento. Por aceptación, porque el resto de compañeros, de compañeras entienden que yo controlo de esos temas, que yo conozco esos temas y entonces se fían de mi consejo. Dentro de esa autoridad por derecho está la autoridad formal, es decir, la autoridad que se me ha dado, o la autoridad operativa, pues en función de mi puesto dentro de las operaciones que se hagan, tendré una cierta autoridad. Y dentro de la autoridad por aceptación está la autoridad técnica, es decir, porque yo tenga los conocimientos, o personal, pues porque yo sea una persona o esa persona que tenga la autoridad, estoy poniendo mucho de ejemplo, esa persona que tenga la autoridad, ¿vale? Pues esté reconocida, como les comentaba antes, o lleve bastantes años, o haya pasado por situaciones similares, etc. ¿Qué requisitos tenemos que tener en cuenta para una política eficaz? Lo veíamos al principio de este tema, en la parte anterior. Flexibilidad para hacer frente a los cambios. Amplitud. Tiene que ser una política que contemple lo más posible. Tiene que estar coordinada. Y aquí les pongo el ejemplo de la Agenda 2030 del Gobierno de Canarias, que es algo que hablaremos en clase porque además estoy trabajando personalmente, con lo cual podemos dar ejemplos de primera mano. Ética, hemos hablado mucho de ética en este curso, es una cosa que me preocupa bastante. ¿Qué códigos vamos a aplicar? ¿Qué pasa? Pues, a modo de ejemplo, ¿qué pasa si un cliente se queja? ¿Le devolvemos el dinero? ¿Nos ponemos a la defensiva? ¿Hasta dónde podemos llegar? Etcétera. Claridad, no solo definiendo las metas y las acciones para conseguirlas, sino cuál es nuestro margen de libertad, ¿vale? Hasta dónde está todo reglado o no reglado. ¿Se acuerdan que preguntaba por qué es importante planificar al principio? Bueno, aquí vamos a tomar la planificación, que puede ser a varios niveles, que depende de la complejidad de la compañía. No es lo mismo un ayuntamiento pequeño que Apple, ¿vale? Independientemente de su función, todo el mundo tendrá que determinar objetivos, acciones y asignar recursos, y existen 4 beneficios fundamentales de la planificación, que será con lo que empecemos precisamente la próxima parte de este tema. Y hasta aquí esta segunda parte del tema 4. Recuerden que podemos repasarlo en clase cuando quieran. Recuerden que tienen todos los vídeos en YouTube y espero que les sea de utilidad y les facilite el aprendizaje. Hasta luego.